Buenos días, queridos amigos y amigas. Continuamos el día de hoy con nuestro estudio sobre el libro de Jacobo. El día de hoy venimos con un tema extraído de allí del capítulo 2, moviéndonos entre el versículo 14 y el versículo 26 aproximadamente. Y es un tema álgido, incómodo, maluco, porque es un tema que confronta de una manera muy importante a algunos cristianos, algunos creyentes, porque es un tema que nos habla de las obras enmarcadas dentro de una fe, dentro de una creencia light, dentro de una creencia muy fitness, muy deportiva. Y esto se ha prestado para que muchos que dicen ser cristianos o creyentes manejen esa fe y esa creencia de una manera muy conveniente para ellos. Y esto confronta porque es lamentablemente más común de lo que creemos y pensamos. Esta es una condición que hay que resolver si realmente nos interesa heredar el reino de los cielos. Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos venido tratando últimamente en este seminario sobre el libro de Santiago, de Jacobo, debido a que hemos confundido la salvación condicionada única y exclusivamente a las obras. Entonces, ese tema de estudio de hoy tiene mucho que ver con la temática del cristiano y que es lamentablemente, como diría eh, un predicador americano, David Wilkerson, es más fácil ver el mundo impactando, entrando a la iglesia, que ver la iglesia impactando o entrando en el mundo. Y en el momento histórico actual que estamos viviendo, necesitamos que se nos respeten aún las creencias más estúpidas que podamos recibir o que han permeado la fe del creyente. Alguien me preguntaba en estos días que, hombre, no has pasado el capítulo 2 de Santiago, te vas a quedar ahí. Es probable que llevemos mucho tiempo hablando del capítulo 2, pero con cada versículo lo que yo descubro es que hay tanto material, hay tanta teología, hay tantas claves, hay tanto que escudriñar, hay tanto que indagar, hay tanto que leer entre líneas, hay tanto que moverse entre el Génesis y el Apocalipsis, que si esto no es ahondar y escudriñar en la palabra de Dios, la verdad no lo sé. Es por eso que nos hemos tardado, porque con cada versículo hay un montón de cosas que la palabra tiene de por medio. Le ruego me perdone. Entonces, vamos a empezar a ver dentro de este capítulo 2, el versículo 14 en adelante, posiblemente hasta el 25, 26, un tema que nos confronta como creyentes y es
la iglesia de Cristo, la real y verdadera iglesia de Cristo, aquella por la que Cristo murió en la cruz. Bueno, no faltará el que diga, ah, pero es que Cristo murió por todos. O va a decir que no. Eh, Potencialmente, sí. Potencialmente Cristo murió por todos. Efectivamente, murió por muy pocos, muy pocos. Y ahí el quid del asunto. Cuando confrontamos esta iglesia de Cristo con el mundo, empezamos como hijos de Dios, como creyentes en Cristo, como adheridos al pacto en Cristo. Empezamos a chocar confrontalmente contra el mundo. ¿Por qué razón? Porque la verdadera fe, desde la óptica de Santiago, la verdadera fe conduce a una tremenda sabiduría en la prueba. Y eso lo encontramos allí claramente cuando hablábamos del capítulo 1 de Santiago, allí del versículo 2 al 18. Claramente lo veíamos. Y eso es lo que marca la diferencia entre el creyente y el no creyente, entre el cristiano que pertenece a Cristo y el cristiano que pertenece al mundo. ¿Ve la diferencia? Y ambos se dicen cristianos. Mas uno pertenece a la iglesia de Cristo y tiene sabiduría para obrar. El otro pertenece a la iglesia del mundo y obra torpemente. ¿Cómo obra el mundo? Y es aquí, en este momento, donde cae el palo y mata al hombre. Es aquí. Porque aquí es donde viene la gran confrontación. Y que si uno mira con detenimiento y estudia un poco las epístolas paulinas y la epístola de Santiago o de Jacobo, y se limita al escrito, dice uno, ah, no, es que la Biblia contradice. Mire lo que dice Santiago y mire lo que dice Pablo. Cosas totalmente distintas. O sea, no me pusieron de acuerdo. ¿Será? Vamos a entrar y a escudriñar un poco en ello. ¿Qué pasa? Solo la fe, exclusivamente la fe, nos salva. Ah, pero la palabra dice, vosotros sois salvos por fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Mire el contexto en el que está hablando Pablo y mire el contexto en el que habla Jacobo. Observe, fíjese. Pablo lo que dice es que solo por las obras no se puede adquirir salvación. Y lo que Jacobo dice es únicamente con la fe no se puede tener salvación. No está excluyendo lo otro. Pablo no dijo solo con la fe, exclusivamente, única y taxativamente con la fe, usted va a ser salvo, no necesita nada más. No, eso no es lo que dice. Y Jacobo tampoco dice únicamente con obras usted ya es salvo. Así no crea, usted ya haciendo obras ya es salvo. Tampoco. Eso no es lo que dice Santiago. Eso no es lo que dice. Miremos un poco más allá del contexto. Resulta que la fe
es manifiesta a través de las obras y no al revés. Las obras no son manifiestas de la fe, que es lo que han tratado de enseñarnos, y que es de donde muchos católicos romanos se pegan para decir, ¿no? Las buenas obras, las obras de misericordia, yo hago buenas obras, yo no mato a nadie, no, no es así, no es así. Y eso es lo que estamos discerniendo, perdón, disertando el día de hoy. Y es que Pablo no descuida el tema de las obras, para nada. El punto es que Pablo da por hecho, da por realizado, da por entendido que si usted es un hombre de fe, sus obras van a dar testimonio de su fe. Lo da por hecho. Lo ve tan evidente, lo ve tan claro, que no necesita dejarlo implícito dentro de sus epístolas. Ay, qué conclusión tan amañada. Así. Le invito a que revise dentro de la Biblia, dentro de la palabra de Dios, cuál era la obra, el proceder, el actuar de Pablo antes de conocer a Cristo y cuál fue la obra, el comportamiento y el proceder de Pablo después de conocer a Cristo. Es decir, la actitud, el comportamiento de Pablo después de conocer a Cristo cambió. Pablo da por hecho que si usted es una nueva criatura, su proceder también es nuevo. ¿Ve la diferencia? Y Santiago lo que dice es exactamente lo mismo, pero a la vez conversa. ¿Cómo así? Claro, Pablo dice que si usted es un hombre de fe, si usted tiene fe en sus cosas, pero sus obras no son coherentes con su fe, entonces su fe es una fe de plastilina, es una fe de caucho, es una fe relativa, es una fe variable, es una fe light. ¿Me hago entender? Mire cómo la verdadera fe transforma vidas. La falsa fe no hace absolutamente nada. ¿Lo ven? ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos entender esto? Y es aquí donde esos muchos cristianos del mundo no han podido caer en cuenta. Es aquí donde cae el paro. ¿Por qué? Vemos personas, se conocen la Biblia al derecho y al revés. Se la recitan en 3 idiomas y 2 dialectos. Van a los servicios religiosos, se congregan, se saben todas las canciones cristianas, es de los que se tiran al sol y convulsionan en las alabanzas. Oh, sí, pagan diezmos. Mejor dicho, qué más están juiciosos. Pero salen de ese ambiente al mundo y son de los que hacen negocios torcidos, son de los que tienen un léxico que donde tomen leche les queda hecha cumis, son de los que insultan, pelean, confrontan a las motos, a los taxis, a los rapis, a los didis, a todo el mundo que se le atraviese. Son los que se creen más que los demás, son los que hacen acepción de personas, manejan esa fe light.
que es tan peligrosa y que nada tiene que ver con ser hijo de Dios y estar bajo el pacto de Cristo. Su fe no es manifiesta a través de las obras, de la riqueza del corazón. Habla la boca. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, si nosotros analizamos fuera de contexto a Pablo, Pablo dice, el hombre es justificado por fe. Pablo dice, el hombre es justificado sin obras, aparentemente fuera de contexto. Y utiliza un ejemplo para sustentar sus puntos, y es el ejemplo de Abraham. Miremos de otro lado a Jacobo, a Santiago. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jacobo? Jacobo se hace una pregunta. ¿Acaso tal fe salva? ¿Una fe sin obras salva? ¿Tal fe salva? Santiago dice, el hombre es justificado por las obras, o fuera del contexto. Y le tengo un dato. ¿Sabe cuál es el ejemplo que utiliza Santiago para sustentar su punto? Adivine. Sí, señor. El mismo ejemplo de Abraham. Dos hombres en un momento histórico muy similar para sustentar su punto. Utilizan el mismo ejemplo. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo? La respuesta a todo esto lo encontramos en la epístola de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 8 al 10. Allí está la solución a este dilema. Bueno, y no faltará quien pregunte, ah, sí, ¿y qué dice Efesios 2 del 8 al 10? A ver, ¿qué dice? Vamos a leer. Que la Biblia nos responda, que la misma palabra de Dios nos responda a eso. Vamos a la epístola de Pablo a los Efesios. A los Efesios, búsquelo, búsquelo. Está ahí entre Génesis y Apocalipsis, ahí está. Epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Ahí está la respuesta. Y el tema tan importante del contexto. Somos salvos por fe para buenas obras. Pablo responde con una claridad contundente, taxativa, indefectible. Qué tremendo esto. ¿Ah? Acabamos de resolver un misterio. Tremendo, le digo sinceramente, tremendo misterio acabamos de resolver. Y de allí se derivan tres elementos. Tres. El primero es que no estamos justificados solo por obras. ¿De dónde sacamos esto? Porque de acuerdo a la misma epístola de Pablo a los Efesios, allí en el capítulo 2, en el versículo primero, dice claramente que estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Estamos muertos.
En el libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 23, y también en Romanos 13, 18, establece algo muy similar. Dice que la iniquidad y la concupiscencia no nos permiten hacer nada bueno. Por lo tanto, seguimos muertos. Nosotros por nuestra propia iniciativa no podemos hacer el bien. Ojo, apunte las citas que le estoy dando. Jeremías 13:23 y Romanos 13:18. 13:23 de Jeremías, 13:18 de Romanos. El hombre por iniciativa propia no puede hacer el bien. ¿Por qué? Porque la iniquidad, la concupiscencia, la naturaleza pecaminosa no se lo permite. Luego sigue muerto. Y solamente, exclusivamente, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que recibimos gracias al pacto de Cristo, al pago de Cristo en la cruz, gracias a eso recibimos el Espíritu Santo, única, exclusivamente a través de la obra del Espíritu Santo, somos vistos por Dios como justos. Es decir, es la obra del Espíritu Santo la que nos permite hacer buenas obras. ¿Y de dónde sacamos semejante conclusión? Sencillo. Apunte, tome nota. Segunda epístola de Pablo a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. 2 Corintios 3, 18. Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26. Romanos, epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26. Y epístola de Pablo a los Hebreos, capítulo 10, versículo 14. De ahí sacamos esas conclusiones. Entonces, primer punto, no somos justificados por obras. ¿Por qué? Porque estamos muertos por nuestros delitos y por nuestros pecados. Segundo, nada bueno puede salir del hombre por su concupiscencia y su iniquidad. Luego seguimos muertos. Y tercero, solo es a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el cual recibimos de la obra de Cristo, que podemos hacer buenas obras. Luego, no somos justificados por las obras. Primer punto. Segundo punto, sí somos justificados para obras. Sí somos justificados para obras. No somos justificados por obras. Sí somos justificados para obras. ¿Y de dónde sacamos esto? Como lo acabamos de leer de la epístola de Pablo a los Efesios, allá en el capítulo 2, versículo 10, somos salvados para fe, para buenas obras. Más claro es imposible. La salvación es un camino de fe. La salvación es un camino de fe. ¿Y de dónde sacamos esto? Sencillo. A quien Dios justifica, Dios glorifica. A quien Dios justifica, Dios glorifica. ¡Ay, eso es blasfema! No, eso no es blasfema. Tome nota, apunte. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 30. Epístola de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 30. Ahora sí, muy bien. Y las obras son la consecuencia de nuestra salvación. No son la fuente de la salvación, son la consecuencia de nuestra salvación. No son la causa, son el fruto de nuestra salvación. Elemento número uno, no somos salvos por obras. Elemento número dos, somos salvos para obras. Y elemento número tres,
no somos justificados sin obras. No somos justificados sin obras, precisamente obras que reflejen la fe como consecuencia de ella. ¿Me hago entender? Las obras, nuestro proceder, son el reflejo de Dios en nuestra vida. Y eso lo vemos allí en la primera, 1 Juan, primera epístola de Juan. 1 Juan capítulo 2 versículo 6. 1 Juan capítulo 2 versículo 6. Allí claramente vemos que nuestras obras son el reflejo de Dios en nuestra vida. Tres elementos que salen a flote, que son relevantes, que son confrontativos de la condición de cristiano. Primero, no somos justificados por las obras. Segundo, somos justificados para obras. Y tercero, no somos justificados sin obras. Mis muy queridos, la verdad espero que esta charla del libro de Jacobo nos haya servido el día de hoy para confrontarnos, a mí y a ustedes también. Cuando uno evangeliza, el primer evangelizado es uno. ¿Qué dice? A ver si sus obras son reflejo de su fe. Si el Señor lo permite, nos vemos el martes avanzando en Cantar de los Cantares, capítulo 12. Chao.